tal amigos? Yo soy Thunderfire y el día de hoy nos encontramos en el Parque Lincoln. Ya anteriormente habíamos querido darnos un pequeño tour por este hermoso parque porque hoy venimos acompañados de nuestros amigos de Artículos de Colección. Visiten la página, no lo olviden. Y vemos que aquí la principal atracción pues son los barcos. Tú tienes un barco en casa, puedes venir aquí y disfrutar de la compañía de todos los demás que son aficionados al modelismo. También hay un área de renta de barcos aquí. Se podrán dar cuenta, cada barquito tiene una bandera. Tenemos a México, tenemos a Brasil, Estados Unidos, España y otros más. La renta de estos pequeños barcos está tan solo 50 pesos por 10 minutos. 10 minutos que se pasan demasiado rápido. Y vemos que la principal clientela de estas personas son los niños. Y los papás pues ya se quedan con las ganas y tienen que pagar a los niños. Vamos a ir a manejar uno, a ver qué tal está. Manejando un lindo y hermoso barco. A mí me tocó México, muy divertida esta experiencia. Ahora vamos para el otro lado del parque a ver qué nos encontramos. Acompáñenme. ¿Cómo te enteraste del Parque Lincoln? Bueno, hay un foro en internet que se dedica a la colección de Playmobil y nos sugirieron que era un buen lugar donde podías navegar tu barco. Vemos que traes un barco. ¿Nos puedes decir de qué marca es y cómo funciona? Es un barco de pirata de Playmobil. Funciona por medio de un radio control que venden por separado, las piezas las venden por separado y es un accesorio extra para el barco. ¿Desde cuándo tienes la afición por Playmobil? Desde hace como un año, 2 años más o menos. ¿Qué es lo que te gusta de Playmobil para que seas aficionado a esta marca de juguetes? Bueno, son juguetes muy interactivos, tienen diferentes temáticas y pues son juguetes que son muy difíciles de destruir, eso me gusta mucho. La parte más bonita o que te gustó más de este parque? Bueno, el ambiente está muy tranquilo, está limpio el parque y pues es un lugar accesible para llegar a él. ¿Lo recomendarías? Sí, muy, muy recomendable la verdad. Te agradecemos mucho y esperamos que te diviertas ahorita al probar tu barco. Muchas gracias. Aquí ahora nos encontramos con un aficionado al modelismo naval. ¿Qué es el modelismo naval? Es hacer una representación en pequeño de un barco, ¿sí? Que puede ser una lancha, un barco de trabajo, un barco de diversión, un yate, un velero. El modelismo naval empieza desde los astilleros, ¿sí? Antes de vender un proyecto, pues lo hacen en pequeño. Y en pequeño se corrigen muchos defectos del diseño. Desde ahí viene el modelismo naval. Vemos que trae un velero. Traigo un velero, es un velero de la clase Snipe. Con este diseño, existe tamaño real. Es un velero, el Snipe es aproximadamente de 4 metros. Es un velero para una persona. ¿Usted lo construyó o ya lo compró así? No, este es construido. Sí, o sea, no es comprado, está hecho de madera de pino, de ply. Yo no lo construí, te mentiría si diría que yo lo hice, me lo regalaron hace muchos años, otro modelista. Era un velero que ya estaba muy maltratado, ya lo iban a jubilar. Cuando yo llegué aquí con los amigos del modelo, yo tenía 13 años. Entonces me lo regalaron. Muy buen regalo. Si pues tú reactívalo, reconstrúyelo y
¿De dónde surge su gusto por el modelismo naval? Pues ¿de dónde surge? Pues no sé. Creo que es algo que traemos todos, algunos más, otros menos. ¿De dónde empezó? Cuando yo era niño, en la tele pasaban series japonesas de esas de Godzilla. Salían avioncitos, así muy modernos para la época. Estamos hablando de los 70s. Entonces me empezaron a llamar, ay, qué padre, yo quiero hacer uno. Ahí quedó. Yo tenía 13 años, mi hermano es más grande que yo. Pues conoció un amigo del platicó, yo hago barcos. Entonces venimos a verlos y pues nos gustó y nos integramos, ¿no? Nuevamente ya, algunos ya han muerto, ya han fallecido. Pues empezamos con esto y no lo he dejado. ¿Aproximadamente cuántos tienen su colección? Bueno, mi colección no es muy grande. Tengo 3 veleros, este es uno de ellos. He hecho barcos a escala. Tengo un remolcador son los barcos que ayudan, que son barcos de trabajo de puerto, que ayudan a los barcos grandes a atracar, vamos a decir, a estacionarse. Un barco atunero, es reproducción de uno de los barcos de la flota de Mazatlán. Y el proyecto más retador que he hecho es un proyecto muy bonito. Un día se los mostraré con mucho gusto. Hice una trajinera. Como la de Hice una Xochimilco. reproducción a escala 100% de una trajinera de Xochimilco. Es una reproducción 1:10. Wow. Y es una trajinera con todo el folclore bonito de Xochimilco. ¿Y cómo se llama la trajinera? ¿Y trae mariachi? La trajinera le puse el nombre de mi esposa. Oh. Mi esposa se llama Mayra Belinda. Y el reto fue hacerla de radiocontrol. La trajinera navega y no se ve ni el motor ni la electrónica. Ese fue el reto. No se viera. Toda la electrónica está pegada abajo de la mesa, del tablón largo, ahí donde tomas tu cerveza en la trajinera. Ahí está toda la electrónica y los motores van por abajo. De hecho, esa trajinera, una vez al año, hay una organización mundial de modelismo de plástico que se llama IPMS. Hacen como su reunión anual de todos los modelistas del país. Y ahí los modelistas llevamos a exhibir nuestros barcos y hay premios. Entonces esta trajinera ganó el premio. A lo mejor no por el modelo más detallado, pero sí fue un modelo que llamó mucho la atención. ¿Por qué? Pues porque nos pega en el gusto a los mexicanos. En el cócoro. Exactamente. ¿Cómo se enteró de este parque? Bueno, de aquí, de venir al Parque Lincoln a mostrar sus juguetitos. Bueno, como te digo, yo llegué aquí de 13 años, ahora tengo 40 años. Yo llegué hace 35 años. Pues invitado por este amigo de mi hermano. Es tradicional en este parque, es muy bonito. La primera vez que vine yo aquí, como de 5 o 6 años, que Santa Claus me trajo una lanchita así. Y mis papás me trajeron, pues échate una lanchita. Un señor, buen amigo, Pepe Villarreal. Él hace modelismo naval, hace barcos, lanchas. Pero a él le gusta hacerlos de reciclado. Con botellas de refresco, botes de champú, y hace veleros y cosas, pero todo es de reciclado. ¿Un mensaje que quiera dar para las personas que tienen algún tipo de afición al modelismo, que no se animen a venir aquí? Pues acérquense con nosotros. No puedo decir que estamos siempre. Nosotros somos pocos modelistas, nos encantaría bueno, no queremos que este hobby se acabe. muera. Quedamos poquitos y nos estamos poniendo viejos. Acérquense con nosotros. No somos una asociación, no cobramos. Entonces, acérquense. Si tienen ese gusto, pues acérquense y podemos apoyarlos. Puedes empezar con algo muy simple. Este es un hobby que puede ser tan barato o tan caro como quieras hacer. O sea, en el mundo sí existen modelos muy finos que tú puedes comprar
comprar tu equipo y hacerlo, pues gastar cualquier cantidad de dinero. O con, así como les platico, como mi amigo que hace modelos de reciclado, pues es económico, ¿no? Yo en lo personal, yo soy de la vieja escuela, de cuando en México no se podía importar nada. Entonces aprendimos a hacerlo todos nosotros. Ahorita por internet puedes pedir lo que quieras y en un mes te llega. ¿Sí? Y está bien. Pero a mi gusto es hacer las cosas. Entonces se puede hacer, todo se puede, ¿no? Les agradezco la entrevista y sobre todo por difundir este hobby. Pues que siga adelante, ¿no? Sean bienvenidos aquí. Y feliz cumpleaños también. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Este fue nuestro recorrido por el Parque Lincoln. La verdad, pues, me dio mucho gusto entrevistar a personas muy aficionadas al modelismo. También me gustó estar manejando por allá los barquitos que me tocó México. Y bueno, tristemente ya no pudimos entrar al aviario que se encuentra pues aquí a mi costado derecho. Cierran a las 4 de la tarde. Espero que en otra ocasión pues ya comentarles un poco más acerca del aviario. Yo les recomiendo mucho que vengan al Parque Lincoln si son aficionados al modelismo o simplemente para divertirse un ratito manejando uno, o si quieren venir con su familia a ver los demás barcos. Yo me despido, espero que les haya gustado el video. Un abrazo, muchos besos y no se olviden de visitar la página de Artículos de Colección. Si quieren ver videos de mi canal pueden suscribirse. Aquí les dejo el link de este lado. Más videos de artículos de colección les dejo de este otro lado. Ya saben, esperamos sus comentarios y si ustedes han venido al Parque Lincoln, pues platíquenos su experiencia aquí en México. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Adiós. Ay, perfecto.